Buenos días. Continuamos con la unidad 5, en la que estamos analizando datos categóricos, en la que estamos estudiando variables cualitativas. En las primeras unidades hemos estado haciendo contrastes de conformidad de una proporción, es decir, problemas de una muestra, trabajando con una proporción. Hemos estado estudiando problemas de dos proporciones y hoy vamos a analizar cuando se relacionan dos variables cualitativas, cuando tenemos dos variables cualitativas, no cuando tenemos solo una, sino cuando tenemos dos variables cualitativas. El ejemplo clásico es la relación entre enfermedad y exposición a un riesgo, ¿vale? El ejemplo clásico entre enfermedad y exposición a un riesgo. Por ejemplo, para que se entienda adecuadamente lo que queremos expresar, imaginemos que la exposición es fumar, es decir, estar expuesto al tabaco, eso es un fumar, frente a no fumar, que lo escribiremos como el complementario de no fumar, es decir, dicho de otra manera, estos son fumar y estos son que no fuman. Y la enfermedad es tener cáncer de pulmón, tener aquí cáncer, o no tener cáncer, es decir, estar sano, ¿vale? Es decir, por un lado tenemos el riesgo, estar expuesto al riesgo para ver si eso realmente incide o no incide en la enfermedad, y por otro lado tenemos si realmente el paciente está enfermo o no está enfermo. Como veis, eso se puede escribir fácilmente en una tabla de doble entrada. En las filas y en las columnas se colocan los valores observados en la muestra. Lo que vamos a ver ahora es, todos tenéis claro esta tabla, que tiene estos valores. Hay 37 fumar y cáncer, hay 13 fumadores que no tienen cáncer, hay 17 no fumadores que tienen cáncer y hay 53 no fumadores que no tienen cáncer. Es decir, esos son los datos observados. Lo que vamos a hablar ahora es cómo se generan estas tablas, o diferentes maneras de obtener la misma tabla. Voy a intentar explicarlo con este primer ejemplo. La tabla es la que tenéis ahí. Lo que vamos a hablar es de lo que solemos llamar estudio prospectivo o de cohorte. El estudio prospectivo es aquel en el que se fijan los riesgos, se fijan los niveles de exposición, ¿vale? Y se espera. Para que se entienda, si nosotros quisiéramos demostrar que el fumar o el no fumar produce cáncer, lo que deberíamos hacer, si éticamente se permitiese, sería coger un grupo, cogeríamos un grupo de fumadores, cogeríamos este grupo, es decir, cogeríamos estos 50, y después cogeríamos otros 50 que no fuman, estos 70 que no fuman,
Y lo que haríamos es, si quisiéramos que realmente la comparación fuese fantástica, sería coger dos gemelos univitelinos que tienen el mismo DNA, que han bebido igual, que no han fumado hasta la fecha, y ahora los ponemos en un ensayo que les decimos a uno de los gemelos: usted empieza a fumar un paquete al día y usted no fuma. Y dentro de 30 años vemos si realmente se ha desarrollado la enfermedad o no se ha desarrollado la enfermedad, ¿vale? Es decir, lo que sí que tiene que quedar claro es que lo que se está fijando son los 50 y los 70. Es decir, he cogido 50, en este caso, fumadores, y he cogido, en este caso, 70 no fumadores. Y el estudio prospectivo es un estudio en el que, a partir del punto T, sigues mirando hacia adelante. ¿Se entiende eso? Es decir, ese es el estudio prospectivo o de cohorte. Hay cohortes, la cohorte es toda la población seguida a lo largo del tiempo. Hay cohortes clásicas en el que llevan 20 años estudiando la misma población, viendo, tomando muestras durante el tiempo. Y se ve esto que estamos diciendo aquí. ¿Se entiende el estudio prospectivo de qué va? ¿Vale? El siguiente estudio es el estudio retrospectivo o de casos controles. ¿Cuál es la pega que tiene el estudio prospectivo? El tiempo. Los estudios prospectivos tiene que pasar el tiempo, ¿vale? ¿Qué hace el estudio retrospectivo? El estudio retrospectivo, como no tiene tiempo, quiere hacerlo rápido, quiere obtener los resultados con rapidez. ¿Qué es lo que hace? Coge estos 54 que tienen cáncer y coge estos 66 que no tienen cáncer, ¿vale? Y lo que hace es preguntar: ¿usted ha fumado en los últimos 30 años? En el otro sabes que está fumando y ves si se desarrolla la enfermedad. Aquí ya sabes, aquí ¿qué es lo que sabes ya? Ya tiene la enfermedad y que ya no la tiene. Lo que ahora voy es a preguntar si ha tenido el nivel de exposición, los riesgos durante el tiempo anterior, ¿vale? Fijaros que aquí el que manda son las columnas, ¿eh? Aquí lo que manda son las columnas, ¿vale? A diferencia del estudio prospectivo, que mira hacia adelante y por tanto lo que fija son si tengo o no tengo el riesgo, el nivel de exposición. Esto está fumando mucho o poco, en este caso es una tabla 2x2, pero se podría hacer una tabla 2x3 o 3x3, porque imaginar que la exposición fuese no fumador, fumador pasivo, fumador de un paquete al día, fumador de 2 paquetes al día. Tendríamos una tabla y después, respecto a la enfermedad, podríamos tener diferentes niveles de evolución del cáncer, ¿vale? Es decir, estoy intentando representar la más simple, que es una 2x2, para que se visualice el tipo de estudio que se pueden hacer. Resulta que en el estudio prospectivo lo que fijamos son las filas, lo que fijamos es el total de gente que está fumando y gente que no está fumando. En el estudio retrospectivo lo que fijamos es cuánta gente tiene la enfermedad y cuánta gente no tiene la enfermedad, y aquí, como fijaréis, en un tiempo T lo que haces es que
ir hacia atrás, retrospectivamente. En unos, la cohorte es seguir a toda la población hacia arriba, los casos y los controles. Caso, ya lo dice, es paciente, enfermo, y control, gente que no está, para ver si hay diferencias o no. Es decir, este es el estudio clásico de casos controles, que voy mirando hacia atrás, no me voy a esperar, y el otro es el estudio de cohortes. Por último, fijaros que la tabla es la misma. La tabla, una vez que te presentan la tabla de contingencia, tú no sabes cómo se ha generado, ¿vale? Pero los datos puestos en la tabla, pues son los mismos datos observados, 37, 13, 17, 53, los mismos datos, pero la tabla se ha generado de manera distinta, ¿vale? Y me queda un tercer, que son el estudio transversal. El estudio transversal es cuando en un determinado punto pregunto, las dos variables son igualmente importantes. Es decir, lo que hago es preguntar a 120, les pregunto, ¿usted fuma o no? ¿O usted tiene cáncer o no? A la misma vez. No hay una variable predominante. Por tanto, los valores, este valor es aleatorio, este valor es aleatorio, este valor es aleatorio y este valor es aleatorio. Porque mis 120 es lo que determina. ¿Se entiende la diferencia entre un transversal, un prospectivo y un retrospectivo? En los retrospectivos se fijan las marginales. Retrospectivo y prospectivo se fijan las marginales. Y en el transversal se fija el total. Ese total te permite que los valores puedan estar en cualquier sitio. Entonces, ¿qué es lo que se puede contrastar? Fijaros que los tres estudios obtienes la misma tabla. ¿Vale? Pero, ¿qué contraste de hipótesis se puede hacer? ¿Se hacen los mismos contrastes? Pues no. Fijaros. En el primer contraste, en el prospectivo, la hipótesis nula es la distribución de la enfermedad es la misma para cada nivel de exposición. Vamos a ver, como hemos fijado los 50, lo que yo estoy mirando es esto, cómo se reparte los sí y los nos. Es decir, la distribución de los enfermos y los no enfermos, los cáncer y los no cáncer. Yo estoy viendo si la distribución de la enfermedad, si los enfermos y los no enfermos, o dicho de otra manera, lo que estoy diciendo yo es la proporción de tener cáncer, es la misma en los que tienen sí, están expuestos al sí, frente a los expuestos al no, ¿vale? ¿Se entiende eso? Es decir, la hipótesis alternativa es que H0 no es cierta. Eso para nosotros, ¿qué está diciendo? Lo que estamos comparando es si el cáncer y el no cáncer es una binomial, ¿vale? Se distribuyen igual entre los que fuman y los que no fuman. Si se distribuyen igual, ¿qué significa? Si se distribuyen igual, hipótesis nula. Si la distribución de la enfermedad es la misma entre los que sí que están expuestos y los que no están expuestos, ¿eso qué significa? Pues que en este caso la exposición al tabaco no explica los cánceres que yo tengo.
Por tanto, dejar de fumar o no supondrá nada. ¿Se entiende eso? La distribución de la enfermedad, el cáncer frente al no cáncer. Dicho de otra manera, lo que se está buscando ahí es si la probabilidad de enfermo dado fumar es igual a la probabilidad de enfermo dado que no estás fumando. Esta es H0. Es decir, la probabilidad de estar enfermo condicionado a que fumas es la misma probabilidad de estar enfermo cuando no fumas. Ese es lo que puedes contrastar. Eso es lo que puedes contrastar en un estudio prospectivo. ¿Vale? Eso es lo que puedes hacer. No puedes hacer otra cosa. ¿Vale? ¿Qué es lo que puedes hacer en un estudio retrospectivo? En un estudio retrospectivo, ¿qué es lo que estoy mirando? Hemos fijado los enfermos y hemos fijado los no enfermos. ¿Qué es lo que estoy comparando? La hipótesis nula es la distribución de la exposición es la misma en cada nivel de enfermedad, para que se entienda. H1, H0 no es cierta. ¿Qué es lo que estoy ahora contrastando como hipótesis nula también? La hipótesis nula es la probabilidad ¿de quién en este caso? De fumar condicionado a tener cáncer, es la misma probabilidad de fumar condicionado a no tener cáncer. Aquí, ¿cuál es la que manda? ¿Qué variable es la que manda? ¿La exposición? ¿O la enfermedad? Aquí, ¿cuál es la variable que predomina? Aquí la exposición, que es la que puedo calcular. Yo ya he dicho cuántos enfermos y cuántos no enfermos tengo. Aquí, ¿cuál es la que predomina? Aquí, ¿cuál es la que predomina? Aquí, ¿cuál es la que manda? Manda la enfermedad. Y tú puedes comparar la probabilidad de estar enfermo condicionado a fumar y la probabilidad de estar enfermo condicionado a no fumar. Si esas dos probabilidades son iguales, quiere decir que el condicionante enfermo y el condicionante no enfermo no aporta nada. ¿Qué significa en el retrospectivo? ¿Cuál estoy analizando de verdad? Estoy analizando la exposición. ¿Y lo estoy viendo para qué? Para la enfermedad que sí que tiene cáncer frente a que no tenga cáncer. ¿Vale? Este es el estudio retrospectivo. Este contraste se suele llamar contraste de homogeneidad. Este es un contraste de homogeneidad. Este es un contraste de homogeneidad. Pero fijaros, los dos contrastes que hemos visto, tanto el retrospectivo como el prospectivo, la tabla es la misma. La tabla, si te la ponen, tú no sabes cómo se ha generado la tabla. Necesitas que alguien te diga previamente si se ha generado de manera retrospectiva. Retrospectivo es, veo la enfermedad y la no enfermedad y miro hacia atrás para ver las exposiciones. Prospectivo significa que fijo el riesgo, fijo la exposición y miro hacia adelante para ver si han generado o no
enfermedad. Entonces, como lo que comparas ahí has fijado o filas o columnas, lo que comparas es si la distribución de la fila, en este caso, ¿qué estás comparando? Si la distribución de esta columna es igual a ¿quién? A la distribución de esta columna. Ver si la distribución de la exposición es la misma cuando sí que tienes cáncer o cuando no tienes cáncer. ¿Vale? Y me queda por último el estudio transversal. El estudio transversal hemos quedado que es que las dos variables no predomina ni el riesgo o exposición ni la enfermedad. Las dos se les pregunta a la vez. Y la hipótesis nula es exposición y enfermedad son independientes. H1, H0 no es cierto. La famosa independencia. ¿Os acordáis de la independencia, que es la probabilidad lo que está diciendo es que la probabilidad de A intersecto B sea la probabilidad de A por la probabilidad de B? Es decir, eso será si son independientes, ¿vale? Pero el problema se agudiza porque esto se va a llamar contraste de independencia, y voy a tener tres situaciones, voy a tener contrastes de homogeneidad retrospectivos, contrastes de homogeneidad prospectivos y contrastes de independencia. Las tres situaciones se resuelven con el test Chi-cuadrado, Chi-square en inglés. Las tres situaciones se resuelven con el mismo estadístico, ¿vale? Las tres. Da igual cómo se haya generado la tabla. Da la casualidad, y es una casualidad, que el test de contraste es el mismo para estas tres situaciones, ¿vale? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que cambia? Para que se entienda, yo tengo una primera situación que es estudio prospectivo. Yo tengo estudio prospectivo, tengo una segunda situación que es estudio retrospectivo, tengo una tercera situación que es un estudio transversal. Las tres situaciones van a hacer el test Chi-cuadrado, ahora lo veremos. Se resolverán las tres situaciones con su p-valor, es decir, como todos los contrastes, hipótesis nula, hipótesis alternativa. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que tendremos una conclusión para S1, tendremos una conclusión para S2 y tendremos una conclusión para S3. Dicho de otra manera, todo lo que es el proceso de cálculo, la regla de decisión del contraste, es la misma para los tres ejemplos, para las tres situaciones. ¿Qué es lo que cambia en las tres situaciones? La hipótesis que se contrasta, cambia en el estudio las hipótesis, H0 es lo que sea, aquí cambia H0 y aquí cambia H0, se contrastan tres cosas distintas, se resuelven de la misma manera, con el mismo p-valor, y obviamente, ¿qué pasa? Que tengo que tres conclusiones distintas,
tengo tres conclusiones distintas. Si el estudio es prospectivo, si el estudio es prospectivo, si es retrospectivo, si es prospectivo, si el contraste es significativo, ¿qué es lo que me está diciendo? Si el contraste es significativo, estoy en H1, ¿no? Si estoy en H1, ¿qué tendré que decir? Que la distribución de la enfermedad es significativamente distinta para cada nivel de exposición. Si el contraste es significativo, ¿vale? Repito, yo muchas veces lo que quiero que quede claro es que las verdades absolutas, cuando digo son iguales, las medias son iguales, eso siempre es una hipótesis, ¿vale? Tú no puedes decir nunca como resultado de un contraste que las medias son iguales, porque os recuerdo que nuestro sistema judicial tiene errores, error alfa y error beta, ¿vale? Por tanto, las hipótesis sí que pueden ser las medias son iguales, las distribuciones es la misma, que quiere decir son iguales. Ahora, la conclusión, hay que añadir el significativamente distinto, y si salen iguales, no puedes decir iguales, tendrás que decir son iguales al nivel de significación del 5%, porque podría pasar que no fueran iguales. ¿Qué pasa si el contraste es retrospectivo? Si el contraste es retrospectivo y es significativo, ¿qué podré decir? Podré decir que la distribución de la exposición, cómo se distribuye el fumar y el no fumar en los enfermos, es que significativamente distinto entre los que fuman, entre los que están enfermos y los que no están enfermos, ¿vale? ¿Y qué podré decir en un estudio transversal? Pues que son significativamente dependientes, son dependientes. Repito el proceso mental, porque si no, la gente al final se lía. La parte central siempre es igual, que es la que voy a resolver ahora, el estadístico G cuadrado, ¿vale? El estadístico G cuadrado. Ahora, ese estadístico G cuadrado, dependiendo del tipo de estudio, la conclusión, si es retrospectivo es una cosa, si es prospectivo es una cosa, y si es transversal es otra cosa. Aunque la regla de decisión a la hora de resolver da la casualidad que es el mismo test G cuadrado. El test G cuadrado resuelve contrastes de homogeneidad y contrastes de independencia. Los de homogeneidad son cuando has fijado las marginales, ya sean filas o columnas, y lo que quieres ver es si las filas o las columnas son iguales, y el contraste de independencia es cuando las dos variables están al mismo nivel, y lo que estás comprobando es si son independientes o no. La gente normalmente aquí se monta un bollo porque cree que todo es lo mismo, pero fijaros que cómo se ha generado la tabla se genera de manera distinta, porque, fijaros, se genera de manera distinta porque en este estudio prospectivo, ¿qué es lo que hemos fijado? El 50. Por tanto, estos dos numeritos que tenéis aquí, ¿cuánto tienen que sumar? Si tú has fijado que son 50, estos dos números, obligatoriamente cuando sumen tendrán que sumar 50. Pero esas dos cantidades son como aleatorias. Tú has elegido 50 fumadores y después verás cuántos te caen en enfermos o no enfermos. Esas dos cantidades son aleatorias. Si fijas los 70, pues las otras dos cantidades, enfermos y no enfermos, para los que no fuman, son como aleatorias. Por tanto, aquí la aleatoriedad está ¿por qué? Por filas. Aquí la aleatoriedad va por filas.
has fijado las marginales fila y tienes la aleatoriedad por filas. Si haces el estudio retrospectivo, la aleatoriedad ¿cómo va? Por columnas, porque has fijado ¿quién? 54 y 66. Por tanto, ¿cómo se reparten si están expuestos o no están expuestos cuando tienen cáncer? Esos números, la aleatoriedad está por columnas. ¿Y cómo está la aleatoriedad en un transversal? La aleatoriedad es esto, las 4 cifras, porque no hay ninguna fija. Tú puedes poner, te puede caer, cuando eliges uno de esos 120, te puede caer en una de las 4 casillas. Por tanto, los 4 números son aleatorios. ¿Cuál es la única restricción? Que los 4 números sumen, ¿qué? 120, ¿vale? ¿Se ha entendido que la tabla de contingencia es la misma, pero pueden provenir de 3 situaciones distintas? Vamos a resolver ahora el test G cuadrado, ¿vale? El test G cuadrado está basado, el G cuadrado es sumatorio desde igual 1 hasta R y sumatorio desde J igual 1 hasta C. R y C, R es número de filas, row en inglés, y C es número de columnas. Y lo que se hace es el O sub IJ, que son los observados en la celda IJ, menos los esperados al cuadrado, partido por los esperados. Ahora digo qué es cada una de estas cosas. Este es el estadístico de contraste, este es un estadístico de contraste. Este estadístico de contraste tiene que ver, para que se entienda, si tienes la celda 2 por 2, este es el O11, este es el O12, este es el O21, este es el O22. Es decir, los O sub IJ son observados en la fila iésima y en la jésima columna. Entonces, los observados es la frecuencia absoluta en la tabla de contingencias. ¿Cuántos observo en cada celda? Yo tengo, estos son los que fuman, estos son los que tienen cáncer, estos son los que no tienen cáncer y estos son los que no fuman. ¿Vale? Entonces, observados en nuestro caso son, los observados en nuestro caso son 37, 13, son 17 y 53. Esos son mis observados. Después tengo lo que llamamos, los que llamamos O sub 1 más, O sub 2 más, O más 1, O más 2, que son los totales de fila y columna, ¿vale? Todos tenemos claro quién es el O1 más. El O1 más es el total de la fila 1, que en nuestro caso, el O1 más era, este era 50, este era 70, este era 54 y este era 66. Los totales de fila y de columna, ¿vale? Y ahora
los E sub I J, los E sub I J, los E sub I J son, los E sub I J son esperados en la celda de la fila iésima y en la jésima columna, si fuese verdad H0. ¿Vale? Por tanto, el estadístico, para que se entienda, son, por un lado, los que se observan, que eso es fácil de escribir, los observados, los que hay, ¿vale? Y después, como veis en el estadístico de contraste, los esperados son los que se esperarían si fuese verdad la hipótesis nula, ¿vale? Y los esperados, el E sub I J, siempre es el O I más por el O más J partido por el O más más. Y el O más más es el total global, que en nuestro caso eran 120. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que los esperados de cada celda, se calculan de manera siempre multiplicando el total de fila por el total de columna y partido por el gran total, que son 120. Esos son los esperados. ¿Cómo son los esperados? Si tú tienes tu tabla, aquí tenemos a los que fuman, aquí tenemos a los que no fuman, aquí tenemos los de cáncer, aquí tenemos los de no cáncer. Yo lo que sí que sé son mis totales de fila, 50, 70, sé mis totales de columna, 54 y 66. Y el total global es 120. ¿Cuánto es mi E sub 1,1? El E sub 1,1 es total de la fila 50 por 54 partido por 120. Este sería el total, el esperado en esta celda. En esta celda, ¿cuál es mi esperado? El E sub 1,2. ¿Quién es el E sub 1,2? El total de fila, porque estoy en la misma fila, su columna, 66, partido por 120. ¿Quién es el E sub 2, 1? ¿Ahora en qué fila estoy? Estoy aquí, en la segunda fila, en esta celda. El E sub 2, 1 es 70 por el total de columna, que es 54, partido 120. ¿Quién es el E sub 2, 2? Es 70 por 66, total de columna, partido 120. Estos son, repito, los esperados si fuese verdad la hipótesis nula, que da la casualidad que siempre se calcula el total de fila por el total de columna partido por el gran total. ¿Cuánto sale este primer numerito? 22,5. ¿Cuánto salen los esperados en la segunda celda? 27,5. ¿Cuánto sale los esperados en
en la celda de la segunda fila, primera columna, que es 70 por 54 partido por 120. 31,5. ¿Y cuánto sale el E22, los esperados en la segunda fila, segunda columna? 70 por 66 partido por 120. 38,5. Entonces yo tengo, por un lado tengo 37, tengo 13, tengo 17 y tengo 53. Esos son los observados. Esos son los observados. Y ahora me dice el sistema que esperados en esta celda tengo 22,5. En este 22,5, repito, que es bastante mnemotécnico, es total de fila por total de columna partido por el gran total, o 1 más O más 1 partido por O más. Esto es 27,5. Esto es 31,5. Esto es 38,5. ¿Vale? Por tanto, el estadístico G cuadrado era la suma desde igual 1 hasta R, la suma desde J igual 1 hasta C. Este doble sumatorio lo único que dice es que sumes todas las celdas, ¿y qué tengo que sumar? Los O sub IJ menos los esperados al cuadrado, y todo eso partido por los esperados. Por tanto, mi estadístico G cuadrado será, primera celda, paréntesis, ¿qué tendré que poner? 37, que son sus observados, menos los esperados, que son 22,5, esto al cuadrado, partido por ¿quién? Por el esperado, que es 22,5, más, siguiente celda, paréntesis 13, menos 27,5 al cuadrado, partido por 27,5, más ¿qué? Segunda fila. La segunda fila es 17 menos 31,5 al cuadrado, partido por 31,5. Más, y la última celda es 53 menos 38,5 al cuadrado, partido 38,5. Ese es el valor del estadístico. ¿Vale? El estadístico G cuadrado. ¿Qué pasa? Ahora, el estadístico resulta que esto es, todos tenéis claro que eso es un numerito, esto es un numerito, ¿vale? Entonces, este estadístico G cuadrado, que se distribuye, que se calcula como desde I igual 1 hasta R, suma desde J igual 1 hasta C de los observados menos los esperados al cuadrado partido por los esperados, se distribuye como una G cuadrado con R menos 1 por C menos 1. Distribución que todavía no conocemos, distribución G cuadrado con n grados de libertad. ¿Vale? Los n grados de libertad en nuestro caso son R menos 1 por C menos 1. Esa distribución G cuadrado se parece o tiene la misma filosofía que la F de Snedeker. Es decir, es siempre
es siempre positiva, esta G cuadrado con n grados de libertad, esta G cuadrado con n grados de libertad, la distribución G cuadrado, se distribuye, esa distribución G cuadrado es siempre positiva, es siempre positiva. Como es siempre positiva, mi pregunta es, ¿dónde va a estar la zona de rechazo? ¿Dónde va a estar la zona de rechazo? Fijaros en el estadístico, son los observados menos los esperados si fuese verdad la hipótesis nula. Por tanto, si es verdad la hipótesis nula, los observados, ¿a quién se va a parecer? A los esperados, ¿no? Y por tanto, el estadístico, ¿cuánto valdría? 0. ¿Cuándo empezaré a tener sospechas de que no es verdad? Cuando el estadístico de que mayor que 0, y cuanto más grande que 0, más rechazo. Por tanto, la zona de rechazo, ¿dónde estará? Aquí. Y aquí estará todo el alfa. Y tendré que calcular el G cuadrado n alfa. ¿Vale? En nuestro caso, por tanto, yo podré decir que rechazo H0 al nivel alfa, sí que si el estadístico, si el sumatorio desde igual 1 hasta R, desde J igual 1 hasta C, de observados menos esperados al cuadrado partido por esperados, esto es mayor que el punto crítico G cuadrado n alfa. ¿Y cómo se busca el punto crítico? En nuestro caso, en el que estábamos trabajando, R es igual a 2, C es igual a 2, por tanto R menos 1 es 1, C menos 1 es 1, 1 por 1, 1. Estamos trabajando en una G cuadrado con un grado de libertad. Si vamos a la tabla de la G cuadrado, que la tenéis aquí, son colas, como siempre a la derecha, puntos críticos, aquí tenéis grados de libertad 1, estaremos moviéndonos en esa fila, y si trabajamos al 0,05, mi punto crítico será ¿qué? 3,84, el punto crítico, el punto a partir del cual empezaremos a decir que se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, 3,84,1, es decir, con este alfa, sí, porque en el estadístico es G cuadrado con n grados, y los n grados se calculan R menos 1 por C menos 1. R es 2 porque son dos filas, C es 2 porque son dos columnas, ¿vale? Por tanto, si alfa es 0,05, mi G cuadrado 1, 0,05, creo que hemos dicho 3,84,1. Este será mi punto crítico, ¿vale? Ese será mi punto crítico. Como ese es mi punto crítico, lo único que me quedaría calcular es este valor. Me quedaría calcular esta cantidad, que es observados menos esperados al cuadrado partido por esperados. ¿Tenemos esa cantidad? Este estadístico sale 29 con 125.
Como me sale 29, el estadístico resulta que el 29 está aquí, 29 con 12, 29 con 12 está aquí, y por tanto, ¿qué tendría que decir al nivel del 5%? Rechazo H0, rechazo H0.